amigos? Bienvenidos a este programa especial. Un programa especial que me siento particularmente honrada de estar en él. Me siento muy agradecida con Dios, me siento muy feliz porque nos reencontramos con John Rick Miller. Nuestro último encuentro ocurrió el 15 de septiembre del año 2011. En aquel domingo que realizamos la entrevista en la casita de María Visión frente a la Villa de Guadalupe, John todavía no sabía que estaba enfermo y fue una entrevista complicada porque en esos días acababa yo de perder a mi esposo. Aquella entrevista fue una entrevista de gran consuelo y de gran alegría. Y bueno, conversamos lo que ya habíamos conversado en otras ocasiones, todo relacionado con la importancia de la consagración de México al Corazón Inmaculado de María. Vamos a conversar con John Rick Miller, a quien le agradezco con todo mi corazón que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, está con nosotros hoy. Estamos transmitiendo desde la Hacienda La Providencia, que también agradecemos mucho la hospitalidad de toda la familia que nos recibe para hacer esta transmisión. John, mi cariño y mi agradecimiento por estar en Nuevo Milenio, en María Visión, con nosotros de nuevo. It's very nice to see you again. Recuerdo aquella primera entrevista que hicimos que tuvo tanto impacto y que ha producido muy buenos frutos. Sí, I remember it Me as well. acuerdo muy bien también de ella. Fue una entrevista que impactó mucho y a partir de ha habido consagraciones en México muy importantes. Me gustaría que me platicaras de ellas, John, por favor. About them, please. That have been occurring in Mexico have given us Las great consagraciones que se han encouragement. venido dando en México nos han dado un gran entusiasmo, gran motivación. State after state. Estado tras estado. ¿Qué estados se han What consagrado? states have consecrated? I'm not a good one to ask that question. No soy because una my buena Spanish persona para is preguntarle eso porque mi español no es nada bueno. murderous. But Pero many Chiapas, muchos, por How ejemplo, many? Chiapas, uh, quizá at unos. the consecration event, there were over 60,000 people. En la consagración de Chiapas había 60,000 personas. Veracruz En Veracruz was 1.3 million Fueron people. 1.3 millones de personas. Acapulco, En Acapulco at the event were el over evento 10,000 people. había más de 10,000 personas. Chihuahua, En Chihuahua, I'm not sure. no estoy 20, seguro del 30,000 número, quizá people. 20, 30,000 personas. Chihuahua, Chihuahua, Veracruz, Chiapas. Chiapas. What other states have consecrated? You would have to tell me. Sonora, Nuevo León, Colima, Querétaro, Estado de México. Las condiciones de la consagración se The dieron en conditions cada for uno de los consecration, estados, were they there in every consecration of the state? es The decir, requirements, autoridades civiles y autoridades eclesiásticas. church authorities. As I understand it, because I was not there in Yo all no of them, estuve presente en todas las consagraciones, pero según es mi entendimiento, that in many of them, en muchas de estas consagraciones was sí present, estuvo presente el gobernador along with the Archbishop, junto con el arzobispo when the state was cuando el consecrated, estado fue consagrado. when the cities were consecrated, Cuando las ciudades fueron there consagradas, was the estuvo mayor presente el alcalde and the bishop y el obispo in many, many cities. en muchas ciudades. ¿Tú has sabido cuáles han sido los frutos de estas consagraciones? ¿Estás enterado de ello? Yes, Sí, yes. The fruit is el fruto undeniable. no puede negarse, But the main fruit of pero el consecration fruto principal de la consagración is personal conversion. es la conversión personal. The application of a consecration, La aplicación de una consagración, when it applies to a state cuando se refiere a un estado or a city, o a una ciudad, is that es que a great gift is given. se da un gran don.
But it's up to the pero people también depende de las whether personas to accept that el gift si or reject it. aceptan ese don o lo rechazan. So for the sake Así of que understanding, para poder entender, that gift descends upon es that como state, si ese don descendiera sobre ese estado and those y elements within that state aquellos elementos que conforman el estado, that control the state, run the state, que lo controlan, que lo gobiernan, are part of the que state, son parte del estado, are all influenced by están that todos siendo consecration. influenciados por esa consagración. The families, Las familias, the individuals las personas are equally son influenced by igualmente the gift influenciados of conversion, por este don de la conversión which comes from the que act of viene consecration. precisamente del acto de la consagración. It is a real event. Es un efecto real, It actually happens, en verdad sucede, but it's up to pero the people depende de las in each of personas the positions en cada una de las posiciones en las que se whether or encuentran, not they accept. el si aceptan o no aceptan. It's all about change, Todo se trata acerca del the cambio, way in which we do things el modo en el que hacemos las cosas, as governments, como gobiernos, as people. como personas. It's all about Todo se understanding trata de entender what's happening lo que está sucediendo to you as an individual a ti como individuo and asking God y el pedirle a to Dios help. que ayude, Because within a consecration, porque dentro de una consagración you give to tú God le entregas a all Dios that you are, todo lo que eres, all that you have. todo lo que tienes. The point El punto is that all of us es que todos nosotros, are, or most of us, are o very la far away mayoría de from God. nosotros, estamos muy lejos de Dios. And we must say Y debemos decir, within this consecration, dentro de esta consagración, I'm sorry, lo siento, Father, Padre, I'm sorry. lo lamento, I don't understand. no comprendo, I'm confused. estoy confundido, But I have the desire. pero yo tengo el deseo, I want to get to know you. yo quiero llegar a I conocerte, want to develop a relationship with yo you. quiero desarrollar una relación contigo, Because in my heart, porque en mi corazón I know that there yo is sé something greater que hay than algo myself. más grande que yo mismo, And I know it's you. y yo sé que eres tú, And I know that I have to search for y you. yo sé que tengo que buscarte, But until now, pero I didn't know hasta how. ahora no he sabido cómo hacerlo. I know Y yo to sé complete the gift of my life, Que para completar el don de mi I vida, must search for you. tengo que buscarte. And that is the act Y of eso consecration. es el acto de consagración, It is an act that Es comes un down acto through the ages. que The ha first venido a través de los años. recorded act El was primer at the time acto of de Moses, consagración que tenemos registrado fue en el tiempo de Moisés. and today it's more Y applicable hoy than ever before. se puede aplicar más que nunca antes. Todavía en México tenemos muchos problemas de violencia, muchos problemas de corrupción, de pobreza. Tenemos muchas cosas en México que no se solucionan. Hace falta que los estados que faltan se consagren y comprendan la importancia que esto tiene, de lo que esto significa. It's very important Es to muy understand importante que comprendamos Mexico. a México. Mexico is México a historically Catholic es nation, una nación históricamente católica and it houses the Mother of God y en ella tiene a la Madre de Dios on earth, en la tierra. in my opinion. Es su casa, en mi Our Lady opinión, Guadalupe. a Nuestra Señora de Guadalupe. God doesn't make mistakes. Dios no comete errores. He would not place his Él mother no hubiera colocado a su in madre a country en un país where she's not wanted, donde ella no sea querida or in a o country en un that país would deny the que presence of God. negaría la presencia de Dios. Politics are politics. La política es política. All over the world today, En there's todo a el secular mundo de pursuit. hoy hay una búsqueda de tener una secularización. What I'm talking about is Yo the estoy people. hablando de la gente And y always throughout history, siempre en la historia, if you look to nations that si are tú ves assaulted naciones que están siendo atacadas, in the way that Mexico currently is being en la forma en que attacked, México está siendo actualmente atacado, you can always find a reason. siempre puedes encontrar un motivo. And in the case of Mexico, Y en el caso de México, I believe yo creo the author of que that el reason autor de ese motivo is that es
wherever you have the que greatest donde amount tú of good, tienes la mayor cantidad de bien, there you will ahí find the greatest encontrarás amount of la evil mayor cantidad de mal trying to tratando de destroy that good. destruir ese bien. And that's Mexico. Y eso es México. The enemy of God does El enemigo exist. de Dios sí He existe does not want Mexico y no to quiere que assume its rightful México place in asuma history. su lugar correcto en la historia. These are extraordinary times. Estos son tiempos extraordinarios. The world is El abandoning mundo God. está abandonando a It Dios. has abandoned the commandments Ha of God. abandonado sus mandamientos. There can be no future No without puede God. haber un futuro sin Dios. And yet the Y sin secular embargo, societies, the las secular sociedades governments seculares, los gobiernos of the world seculares del don't want us mundo, even using no the quieren name que of God. siquiera usemos el nombre de Dios. That reflects Y down through eso se society. refleja en toda la sociedad. And where you have Y a donde tú nation tienes that is una nación que rejecting está rechazando God, a Dios, there can be no future entonces without no God. puede haber futuro sin Dios. And in the case of Mexico, Y en el caso de México, I sincerely yo believe sinceramente creo that the enemy of que el God enemigo has de a certain Dios knowledge, tiene un cierto conocimiento and he is afraid y él tiene miedo of Mexico. de México. And he's throwing everything at it that he Y possibly está can echando encima de México todo lo que está a su to alcance produce para a producir depression in una Mexico, depresión en México, that the violence, no one can correct it, para que la violencia nadie pueda corregirla, when the actual truth cuando la verdad es is just the opposite. justamente lo opuesto. If Si the society within la Mexico sociedad is de awakened México spiritually, se despierta espiritualmente, there is an answer to the problem. hay una respuesta a este problema. Sabemos, ha habido conocimiento por instancias eclesiásticas, incluso por el mismo cardenal Sandoval, que el número de gente asesinada en México corresponde al número de abortos realizados en la Ciudad de México. ¿Estás de acuerdo con esto que se está diciendo, con esto que al parecer lo dijeron unos demonios en una persona poseída? When you examine the history of Mexico, Cuando tú examinas la historia de México, you must include Our Lady of tienes que Guadalupe. incluir a Nuestra Señora de Guadalupe. Before her Antes entrance, de que ella entrara, Mexico was a place of México human era sacrifice, un lugar de sacrificios humanos, especially children. especialmente de niños. And after Y the advent después of Our Lady of de Guadalupe, que vino Nuestra Señora de Guadalupe, that stopped, eso se detuvo, because she is the porque woman in ella Revelation es la mujer del libro del with her Apocalipsis, foot on the con head su of pie the sobre enemy la of God. cabeza del enemigo de Dios. The enemy of God El cannot enemigo de Dios be in the same place with no her. puede estar en el mismo lugar en el que está ella. And over time, Y con el tiempo, everything was fine. todo está bien, Until such time hasta que llega el punto as the legislation en el que la legislación within Mexico City changed. en la Ciudad de México cambió And it went against God. y fue en contra de Dios, It went against the fue en commandments of contra God. de sus mandamientos And the people y las personas allowed it. lo permitieron. At that moment, En ese momento, I am sure yo estoy seguro that the reintroduction que la reintroducción of evil del mal by invitation por invitación poured into Mexico. se derramó sobre México. Es una tragedia, John. Absolutely. Absolutamente. But it is by the will Pero fue por la voluntad, invitation por la invitación of the people. de la gente. ¿Lo podemos remediar? Can we remedy this? Absolutely. Absolutamente. God is Dios es infinitely infinitamente mercy. Así misericordioso. es, las personas debemos, todas las personas, todos los mexicanos, tomar verdadera conciencia de esto que está ocurriendo. That's the problem today. Ese es el problema actualmente. We're becoming afraid. Nos está dando miedo. We're becoming afraid to speak Tenemos out miedo de alzar la voz when we know something cuando is wrong. sabemos que algo está mal. The people making the laws Las personas que están haciendo las leyes make them las hacen according to de what they acuerdo believe a lo que ellos is the creen popular notion es el or conocimiento the popular majority o lo que la of mayoría the will of people. está queriendo. In this case, Y en este caso, if people no si longer las understand personas themselves to be ya no children of God, entienden que son los hijos de Dios,
if they si abandon God, abandonan a Dios, if they don't care what happens, si no les importa lo que sucede, then this entonces combat between good and este evil combate del bien y el mal increases. aumenta. And evil will do Y all el it mal can va a to hacer todo destroy lo que esté society because en sus it manos para hates destruir a la mankind. sociedad porque odia a la humanidad. And it's a shame that so Y many es una people lástima que tantas personas do not believe that evil no exists. crean que el mal existe, But just look around you. pero solamente miren a su You alrededor. can't deny No pueden negarlo, it doesn't exist. que no existe. And the problem is in these El times, problema es que en estos tiempos the majority of people la have gone mayoría de silent las personas se han quedado calladas because there is a fear. porque hay un miedo And we are losing our y estamos identity. perdiendo nuestra identidad. We're losing our common sense, Estamos perdiendo nuestro sentido which común, tells us there can el be que no nos future dice que without no God. puede haber un futuro sin Dios. But it's as if we're Pero living es in a como bubble si estuviéramos viviendo en una burbuja that we're going to live forever. en la que vamos a vivir para siempre And we have no one to y no report tenemos to, a no nadie one al que to tengamos que say reportarle you nada did this wrong. y que nos diga que hicimos algo mal. That's not who you are. Eso no es tu You are identidad. a son of God. Tú eres un hijo de daughter of Dios, God. una hija de Dios. And unless we Y wake a up menos soon que nos despertemos pronto and reestablish our y identity, restablezcamos nuestra with our identidad con nuestro Padre, we are going to reap vamos what we have a sowed. cosechar lo que hemos sembrado. Me parece que vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos. Ahora volvemos. John, en todo el mundo, no solamente en nuestro país, estamos viendo el número de abortos, los niños que se abortan, las uniones homosexuales que permiten la adopción de niños en una total afrenta para los niños. Ahora acabamos de ver la autorización de la eutanasia para los niños en Europa, en un país europeo. ¿Cómo es? Todo esto da lugar a la desesperanza, a como que ya no te dan ganas de seguir luchando porque por más que luches, las cosas siguen mal, ¿no? Y las ideologías siguen campeando por encima de la moral y de la fe, de la doctrina. Again, Una vez más, when you cuando tú allow the few permites que la minoría to control the many, controle a la mayoría, you're going to get vas a tener whatever your silence produces. lo que tu silencio produzca. If a few people who have been Si deceived pocas personas que han sido have the engañadas loudest voice tienen la voz más fuerte, over a majority por encima who de una mayoría de is silent, personas que se quedan calladas, you are going to entonces end up with vas a terminar whatever. con lo que ellos decidan. O sea, que no basta la oración, So, prayer is not enough. no basta la consagración. Consecration Se is not enough. necesita levantar You la need voz, to salir a las raise your calles voice y to go out protestar into the y streets and exigir que protest estas and demand leyes that these cambien. laws ¿Es así? change. Is that so? In my judgment, what God wants En mi juicio, lo que Dios quiere is He wants you es to que wake up, quiere que se despierten to see what's happening, para que vean lo que está and to sucediendo acknowledge y that it's que wrong, se den cuenta que está mal that wrong can never y be que el right, mal jamás va a poder estar bien and that you y que tú are a product eres un producto of that problem. de ese problema. You have Tú actually tienes de hecho, helped cause that problem tú has ayudado a ocasionar by ese your problema inability por tu inhabilidad to assume your rightful de identity as asumir a child tu of God. identidad como ese hijo de Dios. He wants you to wake up Él quiere que te despiertes and to understand y that que you are His comprendas son, que tú eres su you hijo, are His daughter, tú eres su hija and the children of God do y los not hijos de Dios behave no se comportan commandments, contra los mandamientos, anti-Christ-like. no van en contra de Cristo.
That's what he wants. Eso es lo que Dios quiere. And that's why he Y is por eso allowing, Él está permitiendo, not producing no or es que Él provoking esté produciendo o provocando but esto, holding sino back que está dejando at the moment because por el this is momento our free will. esto porque es nuestra libre voluntad. John, tú viniste a México haciendo este esfuerzo extraordinario a pesar de tus problemas de salud por México. See? Yes, Mexico is very important. México es muy importante. By the grace of God, Por la this gracia de Dios, mission esta that we misión have en la que for the love estamos, of God por el amor de worldwide Dios en todo el mundo, expanding in the world. se está expandiendo en el mundo. We are now being followed in 81 countries. Nos están siguiendo ahora en 81 and países, 975 en cities. 975 ciudades. We have over 3,000 cardinals, archbishops, bishops, Tenemos más de priests 3,000 associated with the cardenales, mission. arzobispos, obispos y sacerdotes asociados con la misión. We have several hundred Tenemos thousand people who cientos de miles de belong to personas the que pertenecen weekly prayer groups a of the estos mission. cenáculos de oración semanales de la misión. We have millions of Tenemos people millones de that have personas been associated with que the mission han sido through asociadas con la consecrations, misión a través de las consagraciones, through home enthronement a través programs, del programa de through entronización many, en los many hogares, platforms of the mission. a través de muchas distintas plataformas de la misión. But the Pero progress of the mission el in progreso Mexico de la misión aquí en México has now started to ahora ha comenzado gain an a expansion that ganar demands un crecimiento que our requiere presence here. que nosotros estemos presentes We have aquí. to reorganize Tenemos que reorganizarnos to take care of para that poder expansion. cuidar esta expansión. The Church of Mexico, La Iglesia de by the México, grace of por la God, gracia de Dios, is starting to embrace está this mission. comenzando a acoger esta misión And we have y to tenemos recruit now que committed reclutar people ahora a personas comprometidas become part of verdaderamente this para que formen united parte front. de este frente unido. We have to help Tenemos to que ayudar have the people understand a las personas a que puedan comprender what's happening lo que está sucediendo and to decide y que se that they decidan need to change personally a cambiar and they personalmente need to get y involved. que también necesitan Get involved involucrarse. simply means Involucrarse whatever significa talent, sencillamente whatever que ability, cualquier whatever talento, privilegio, habilidad que we have to tengan, share that among one necesitamos another. compartirlas unos con And as otros. the Catholic faith, Y como la fe we have to católica, stop this separation of clergy en ella and tenemos que laity, evitar ya esta separación entre el clero y el laico and we have to unite, y tenemos que which unirnos. is what Christ gave us in the Eso fue lo que Cristo nos dio en el comienzo. beginning. Christ, Cristo, I am sure, estoy is seguro, very sad está muy triste at what's happened to his por lo church que está sucediendo con la iglesia, among the faithful, entre los fieles, where we have become donde nos hemos virtually Sunday convertido Catholics, en católicos de domingo For 1 hour a virtualmente, 1 hora a la semana. because that's not what he gave us. Pero eso no fue lo que Él nos dio. He gave us the Catholic Él faith nos as dio a la fe daily católica way of como life una forma de vida diaria, in community. en comunidad. But where is the community? Pero ¿dónde está esa Where is comunidad? the respect for one another? ¿Dónde está el Where respeto is the helping mutuo? of one another? ¿Dónde está esa ayuda que Where debemos is the darnos unos a improving of our otros? communities? ¿Dónde Que está es ese todo lo que está mejoramiento diciendo de el nuestra Santo Padre. comunidad? That's what the Holy Father has been saying. And we are here Y to estamos help aquí para ayudar, where we can, donde podamos, to unite the people, para unir a las personas the clergy, con el clero and the clergy y el with the clero people, con las personas, so that once again para que una vez más we have a Catholic podamos tener church, esa iglesia católica which is what que our es Lord Jesus gave us. lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. En tus condiciones de salud, In your health era condition. más fácil quedarte en Londres, viviendo estos meses, curándote, y tú has elegido la puerta estrechísima. Y por amor a México, me conmueve mucho, John. In life, you have to make decisions. En la vida se tienen que tomar decisiones. Some are harder than others. Algunas son más difíciles de tomar que But the otras, decision to come pero to la Mexico decisión de was venir very a easy. México fue muy fácil para mí. I love God, Yo amo a Dios and I love the Mexican y yo people. amo a los mexicanos And y I have an obligation, tengo una obligación, because of that love, debido a ese amor, to do everything de that I hacer personally todo lo can que yo pueda personalmente to help a church para that I ayudar love a la iglesia que yo amo and the people that I love. y al pueblo que yo amo. Incluso en el ofrecimiento Even in the permanente offering, the permanent offering
de las dificultades, pues lo puedo decir, de dolor que estás experimentando. When the doctors told me that Cuando los doctores me dijeron I have terminal cancer que tenía cáncer terminal and it spread throughout the body, y que se había esparcido por todo mi cuerpo and they gave me only until July, y me dieron solamente hasta julio de vida, they asked me, do I want me pidieron morphine? que si quería yo que me dieran morfina And I said no. y yo les dije que no. And the reason that I said El no, motivo por el que dije que no I want to es porque yo quiero not only profit, no solamente tomar ganancia, cross, beneficiarme de esta cruz, but I want to give sino que también yo quiero dar back something. algo de regreso. And if I can endure Y si yo puedo soportar this small amount of suffering esta compared to the pequeña passion of our cantidad Lord, de sufrimiento en comparación con lo que sufrió nuestro Señor, and that sacrifice y ese can be used sacrificio puede ser utilizado for other people para who que suffer otras without personas que sufren sin God, Dios, without hope, sin esperanza, then I entonces gladly yo gustosamente will suffer because voy a it's a different sufrir kind of porque es un sufrimiento distinto. suffering. When you Cuando tú suffer in a sufres Christ-like manner de una forma con Cristo, for the love of one another, por el amor de unos a it otros, changes. cambia. It is there physically, Sí está ahí el sufrimiento físicamente, but pero mentally mentalmente it's almost, es and I know como, this will sound strange, yo sé que esto va a sonar raro, pero but it's what I should be doing. es lo que yo debería de And estar within haciendo. that understanding, Y it's a dentro de ese entendimiento, esto me consuela And porque every sé que time tengo que this pasar por esto. cancer begins to Y eat cada its way vez que through este cáncer comienza a abrir one su thing or the paso comiéndose algo en mí, that intense pain, ese dolor intenso, I give it to Our Lady, se lo entrego a Nuestra Señora and I ask her please to y use le it pido que por favor lo use to save souls, para salvar a las almas, especially those souls especialmente that are aquellas suffering almas que están sufriendo through disease or a través de las whatever reason, enfermedades o cualquiera que who sea el have to go motivo, through that que tienen que soportar where they esto don't believe in God. cuando no creen en And Dios. I can't imagine Y yo the no me puedo darkness, imaginar la the oscuridad, turmoil. esa tribulación en la que se encuentran estas almas. Tú estás unido a la cruz, You are united to the cross. estás en este sufrimiento con el mismo Jesús, o sea, completando en Jesús lo que le faltó a su pasión. ¿A ti te gustaría que personas que están enfermas y que están sufriendo se unieran a ti en este proceso de sufrimiento y de ofrecimiento por nuestra patria? That would be wonderful. Eso sería maravilloso. Pues yo les invito a que aquellos que están padeciendo, que están sufriendo, como John, que él está en una fase terminal de cáncer, pues a través de su página, por el amor de Dios en todo el mundo, pues le escriban y le digan que, porque además la unión hace la fuerza. ¿No es así, John? When it was announced that Cuando se my health anunció condition on the acerca website, de mi enfermedad en there nuestro was such sitio an web, outpouring for hubo months and months and months. tantas personas que escribieron durante From meses all y over the meses de todas partes del mundo, People I personas que yo no conozco, that were telling que me me of their estaban love diciendo and their que me support, amaban, que me apoyaban, by the thousands and thousands miles y and thousands. miles de personas. And Y for me, para mí, I had no yo no tenía una Pero en expresión este para caso, agradecer esto. estamos pidiendo una acción especial, We are asking something specific. unir el sufrimiento de todos contigo a la cruz. To the cross. yes, ¿Te parece bien? Sí. Do you think it's okay? it's a very good idea. Es Y una no muy solamente buena el idea. sufrimiento físico, porque también hay un sufrimiento There's espiritual also spiritual suffering o emocional fuerte en muchas Sí, personas. any suffering. people. Sí, cualquier tipo de sufrimiento. Me sorprende I am surprised ver tu pelito, to ver see tu your barba. hair, your beard. ¿Ya pasó la quimioterapia? Chemotherapy is over? Yes, Sí, ya pasó. ¿Ya no eres objeto de tratamientos You're de not gonna have any quimioterapia? more treatments of No. chemotherapy? No, no más. no.
fool me once, Me pueden engañar una vez, shame on you. pero cae la vergüenza sobre ti Fool si me te twice, vuelven a engañar 2 Shame on veces. you. Chemotherapy is La quimioterapia nasty business. no es algo agradable para nada. It's very, very difficult. Es muy, muy difícil pasar por ella. ¿Y estás recibiendo otro tipo de tratamientos alternativos o no? Yes, I Sí, very fortunately, when the tuve doctors la sent me fortuna home de que saying cuando there's no los more doctores we me can do for mandaron you, a la casa diciéndome que ya no podían hacer nada más por mí, I went on fui a trip to Ecuador a un viaje a Ecuador to attend the International para Congress of the Mission. asistir al Congreso Internacional de la Misión. And there, by the grace Y of ahí, God, por la gracia de Dios, was a person representing a estaba una alternative persona medicine que estaba company representando un método de medicina who alternativo said, "We believe que me that dijo que creía we can cure you, que podían curarme and we would like to do that." y que les ¿Y gustaría estás en este intentarlo. tratamiento? So you are in that treatment right now? Yes. ¿Y en Sí. qué consiste, si pudiéramos What does saberlo? it consist of if we could know? It is basically Básicamente a combination of es una purified combinación de agua purificada water, and it is infused y se le pone with herbs, hierbas with all of the types of plants con todo that tipo de have a plantas healing property. que tienen propiedades And curativas it's micronized and reprocessed and y esto reprocessed es until reprocesado una y otra vez its purity is hasta que su pureza complete within the water. sea completa en esta agua. And it depends what kind of Y disease you have, depende qué tipo de enfermedad tú tengas, because the people in the company porque la gente de esta compañía say that dicen que it's holy water. es agua santa. And it's I've been reading the reports from the He company estado yo leyendo los reportes de esta compañía on the number of diseases del that número de it's been working on. enfermedades en las que esta agua está And it's funcionando astounding. y la verdad sorprende. And by the Y grace of por la God, gracia de Dios, if it is the will of si God, es su voluntad, then entonces I'm available to be estoy healed, disponible para ser sanado and I will be very grateful y to estaré muy this company. agradecido con esta empresa. Te dieron de vida hasta julio. They told you you would live until July. ¿No te asusta? Aren't you ¿No te afraid? asusta este that enfrentamiento scare you? cara a cara con la To be posibilidad de la faced with the muerte? possibility of death? I will tell you very Te voy a honestly decir muy honestamente the answer, la respuesta, not in the least. ni siquiera en lo más mínimo. I believe in God Yo creo en Dios because I have a relationship porque with yo my tengo Father, una relación con mi Padre, a very close relationship. una relación muy cercana con Él. And because of that Y relationship, debido a esta relación, I trust Him yo confío en Él completely. completamente. If Si whatever reason por cualquier razón that He is allowing this to happen, que Él haya permitido que esto me sucediera, I thank Him yo se lo agradezco because I have learned a lot porque he aprendido mucho from this. a partir de I esto. have really profited En verdad me he beneficiado from this terrible disease. de esta enfermedad terrible. If it is my time, Si ha llegado ya mi tiempo, then hallelujah, entonces aleluya, I am ready. ya estoy listo, I am excited. estoy emocionado. But if I have to Pero remain si here tengo que permanecer aquí and continue y to continuar, suffer through the way of the world, sufrir por este camino del mundo, I accept that also. también eso lo acepto. When you trust God, Cuando tú confías en Dios, you have hope. tienes esperanza. When you love God, Cuando tú amas a Dios, there is no fear no hay miedo, because you feel porque the tú presence of God sientes la within you. presencia de Dios dentro You de see ti. it Tú la in puedes those ver that He touches through you. en aquellos que Él toca a través de ti. When you Cuando love God, tú amas a you Dios, love God because amas you a know Dios that God porque exists sabes que Él existe and that He loves you. y porque sabes que Él te ama a ti. This love Este amor is eternal. es eterno, It has no no death. tiene It muerte, has no fear. no tiene miedo, It is only a fact of life. es solamente un hecho en la vida. And it's simply Y going si from one part of life. se trata solamente de pasar de una parte de la To vida another. a la siguiente. A child of God Un hijo de Dios is never to fear death nunca debe temerle a la muerte or suffering o al sufrimiento of any kind de ningún tipo, because they are
porque of God, son hijos de and Dios. God does Y Dios exist. sí existe. Y Dios no se equivoca. And God is never wrong. Never. Nunca. John, ¿tú has pensado Have you thought en algún momento al enfrentar esto, que además lo enfrentas con tanta alegría, con tanta esperanza, with so much joy? has pensado en dejar, Have you thought about sobre todo en nuestro país, a nuestra gente o a todos tus seguidores, no sé, en otros países, un testamento espiritual? a spiritual testament? Yes. Sí, I'm in the process of estoy en el writing proceso de escribir the foundation lo que es el cimiento of this mission de esta misión, and la fundación my experience, y mi experiencia, and let that be y que eso recorded pueda ser registrado as God wants. como Dios lo quiera. And if it helps just one person, Y si ayuda tan solo a una persona, then I'll be very happy. entonces yo estaré muy contento. ¿Y ya lo estás escribiendo? So you're writing it already? Yes. Sí. Ok. Bueno, otra pausa chiquita. A small Eh, break again. Y ahorita regresamos, no nos tardamos, ahorita volvemos. John, yo recuerdo en la primera entrevista que realizamos, toda esta historia de la petición, la voz que te dijo que fueras a entrevistar al presidente de Colombia, que evidentemente era la Santísima Virgen. ¿Ha vuelto a hacerte alguna petición Nuestra Señora? Our Lady is asking me to Nuestra Señora me está the same pidiendo, questions she's asking all of us, ella me está preguntando lo mismo que nos está preguntando a todos nosotros, to be a child of God el ser un hijo de Dios, each day cada día, in all things. en todas las cosas. That is the repeated request Esa es la petición repetitiva pray. de nuestra Madre, el orar and to return to God. y devolver a Dios. That is what she is saying to Eso everyone es lo in que the ella le world está diciendo a every todas day. las personas en el mundo todos los Pleading, días. Se les está urgently rogando, pleading, urgentemente les está because rogando, she understands porque ella entiende that we have reached que hemos llegado edge al borde of an abyss, de un abismo and all it's going to take y todo lo que se is necesita one more push, es un último empujón and off we go. para que nos caigamos. ¿Cómo hacemos para que eso no llegue? How do we do to stop that from happening? The solution is very simple: La solución es muy simple, personal change. cambio personal. ¿Qué lo impide? ¿Qué lo está What impidiendo is en stopping miles de this personal personas? change from happening in Este millions of people? voltear la mirada This al turning Señor. our sight to God. We are kept busy all the time. Se nos in these mantiene times. ocupados todo el tiempo en estos tiempos. We never have time, Nunca tenemos tiempo even for ourselves, para nosotros mismos to inclusive, stop, to think, para detenernos, para pensar, pray, para orar, to read the Bible. para leer la Biblia. Instead, we turn Siempre to being entertained acudimos a ser entretenidos, or to have our time consumed que nuestro tiempo sea consumido, because we don't want to look at porque reality. no queremos ver la realidad. Reality is too La harsh, realidad es demasiado and we fuerte run from it y corremos de ella because we're scared porque tenemos miedo of facing it. de enfrentarla. So we turn on the TV Así que encendemos la and televisión, we turn on programming which is vemos non-beneficial, programas que no son benéficos and we absorb y ourselves nos absorbemos in time consumption, full stop. en simplemente consumir nuestro tiempo And we go to bed. y nos vamos a la We cama. wake up the next day, Nos despertamos al día we siguiente, email everyone we know, le mandamos un correo a todas las call personas que everyone we know. conocemos, llamamos a todos nuestros conocidos it's a process of, y esto es of un just proceso de keeping simplemente ourselves mantenernos occupied ocupados
entertained, entretenidos, so we don't have to para face que the no reality tengamos that que enfrentar la the realidad inspirations we're receiving, y las inspiraciones que estamos recibiendo, that we listen to them, para que no las because it's escuchemos, too dramatic. porque es demasiado dramático. It's too much of a force Es una fuerza muy that we grande can deal with, que no podemos lidiar con because we ella, don't know how to deal porque with it. no sabemos cómo lidiar con We're ella. afraid of God. Tenemos miedo de Dios. We know what we're doing. Sabemos lo que estamos haciendo. We know that we are Sabemos not que being, no for most of us, the child estamos of God. siendo esos hijos de Dios, la mayoría de nosotros. Entonces, en lugar de abrir la computadora, los correos electrónicos, hablar por teléfono, entretenernos, ir a misa, rezar el rosario, leer la Biblia, no sé, o sea, mucha gente dirá, bueno, pero no estás en un convento, ¿por qué lo tienes que hacer así? Remarks like that Comentarios como esos just show the condition of the solamente demuestran la condición del alma. soul. Prayer La oración is a matter of establishing a se trata de relationship establecer una relación between you and God de ti con Dios, as your Father. como tu Padre. It then translates Después into esto se our Lord traduce Jesus, a nuestro Señor Jesucristo, to the Holy Spirit. al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, a San José, a los It santos. depends on the moment Depende in time del momento en el tiempo en el que te and your encuentres needs. y tus necesidades. Prayer, La oración verdadera occurs in the heart. se da en el corazón And it occurs in such a way y se da where de it's a una meeting, forma en la que tiene un significado, un encuentro con A Dios, un diálogo where you speak to Him. donde tú hablas con Él, Because you can't have a porque no relationship puedes with tener someone una relación con alguien unless there's daily a menos que communication. haya una comunicación diaria. And through that, Y a través de you esto begin to understand. comienzas entonces a Through the entender, entrance of the Holy Spirit, a través del Espíritu you Santo, begin to understand that comienzas a you entender are a child of God. que en verdad tú eres un hijo de Because of Dios. that feeling that you're Y getting debido a inside you, ese sentimiento que you tienes tú understand en that tu God interior, exists, comprendes and que that is Dios the first step. existe. Y ese es el primer paso. Once you understand Una vez que tú that entiendes God exists, que Dios existe, then you can trust Him. entonces puedes comenzar a confiar Until en that Él. time, Hasta ese momento it's impossible. es imposible. And until that time, Y hasta ese momento your pursuits are that tus of búsquedas son las de un hijo, a child of the world. un hijo del mundo. And the world only Y has el a few mundo toys solamente tiene pocos juguetes that you as a child can play with. con los cuales tú puedes jugar como But ese they niño, take up your time. pero te quitan tu And tiempo. the enemy of God sits Y el back and enemigo de laughs Dios se queda sentado y se because ríe he's keeping you away from the porque te truth, está manteniendo lejos de la from verdad, this dialogue with God. de este diálogo con Dios. Me decías que solamente falta un empujoncito para que esta humanidad se vaya al abismo. Con ojos de esperanza, dime cuál es tu visión del futuro, que esto no vaya a ocurrir, que el Señor detenga esto que me dices, no, esto que puede ocurrir. God is everywhere. Dios está en todas partes. Every single thing Todas las cosas worships God. adoran a Dios, From a cricket desde un grillo to a tree a un árbol, to a flower. una flor. They each have their own way Todas tienen su forma propia of obeying de obedecer and worshiping, y de adorar, and all of creation y toda la creación is unto God. está bajo Dios. God at any moment Dios en cualquier momento can end all of this. puede terminar con todo esto. It's very simple. Es muy sencillo. If we are, Si So nosotros somos tan malos as in the time of Noah, como en el tiempo de Noé, God can change it. Dios lo puede cambiar así de rápido. Conversely, God can give His Del presence. mismo modo, Dios puede dar su presencia. Think of it as the voice of God Piénsalo como esa voz de Dios on the wind sobre el viento throughout the world. en todo el mundo. That wind Ese viento approaching every heart que se acerca a cada corazón and telling that heart, y le dice a ese corazón, child, hijo, don't ignore me. no me ignores. Please, child, Por favor, hijo mío, I exist, yo existo and it's time you wake up.
Y ya llegó el tiempo que tú despiertes. And that's what God is doing in these Y times. eso es lo que Dios está haciendo en estos His tiempos. voice is on the wind, Su voz está en el viento and it's entering every heart, y está entrando a todos los corazones. telling that heart, Y le está diciendo a ese "There's something corazón, wrong, child. algo está mal, hijo. Mira, Look carefully mira con cuidado and feel. y siente. Don't play ostrich anymore. No te hagas que seas como Don't una try to run ostra. away from me No anymore, trates de huir de mí, because you can't. porque no puedes I'm your hacerlo. father, Yo soy tu padre and you are my child." y tú eres mi hijo. And through that Y a través scolding of love, de ese regaño de Dios, pero con the amor, world can change. el mundo puede cambiar. But Pero God fiercely Dios understands, because He gave it comprende, to us, porque Él nos lo dio, our free will. comprende nuestra libre voluntad. And He won't interfere with that Y free Él will. no va a interferir con esa libre voluntad. And if it is our free will Y si es nuestra libre voluntad that we reject God, el que rechacemos a Dios, then He will weep entonces Él va a llorar at the loss of that child. por la pérdida de esos But hijos. He will not give up Pero Él no se va a rendir until the very last millisecond hasta el último microsegundo on that child. de la vida de ese hijo. But there comes a point Pero llega un punto when if too many of His children cuando muchos de sus are hijos in open rebellion against Him, están en rebelión abierta contra Él, then I do not want to entonces yo no be quisiera here estar aquí to see the result. para ver el resultado. El tiempo ya se nos está terminando, John. The time is almost Me over. gustaría que, viendo hacia la cámara, tú hablaras desde tu corazón con todas las personas que van a ver este programa, no solamente cuando se pase al aire, sino después cuando lo podamos reproducir de otras maneras. Quisiera que tú hablaras directamente con las personas. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, you and I ustedes y yo are sons and daughters of God, somos hijos e hijas de Dios. and God does exist, Y Dios sí existe and He loves you. y Él los ama. Many things in the world are wrong, Muchas cosas en el mundo están mal and they're becoming even more wrong. y se están volviendo cada vez más malas. It's a combination of our silence Es una combinación de nuestro and silencio a combination of these y una times. combinación de estos tiempos. But the most important thing Pero la cosa más importante is for you to understand es que tú comprendas that your life is a gift que tu vida es un don from your Father. de tu Padre, And it has with it an obligation, y lleva consigo una a obligación, duty, un deber, a una responsibility responsabilidad to understand it. de comprenderla. And it is you Y eres tú who must do this. la persona que debe hacer It esto. can't be passed to anyone else, No se lo puedes delegar a nadie más, because you will be responsible one day before porque God un día tú serás responsable delante de Dios to answer how you use this gift, para dar cuentas de cómo usaste este the don, gift of your life, el don de tu vida, the gift of your faith. el don de tu fe. The solution La solución is personal change. es el cambio personal. We all need to change. Todos necesitamos cambiar. There are things within each of us Hay cosas en cada uno de that nosotros we need to correct. que necesitamos corregir. If you are far away from Si God, tú estás lejos de Dios, if you really in your soul si have no verdaderamente en relationship tu with your alma no Father, tienes una relación con tu Padre, then it's time. entonces ya llegó el momento, It's time to change llegó el tiempo de cambiar and to gain that relationship, because your y de Father obtener is esta waiting relación for porque tu Padre te está you. He's esperando. waiting for you with open arms, Te está esperando con brazos abiertos, because no two of us are the porque same. ninguna persona es igual a otra. Each one of us is Cada special uno de nosotros es especial to God, para Dios and He waits. y Él espera. He waits for you and I Te espera a ti, me espera a mí, to one day para que hear un día in our soul this podamos inspiration escuchar en that He's nuestra giving. alma esta inspiración que Él está dando. And at that moment in Y en time, ese momento, en el for tiempo, us suddenly to understand para que de pronto podamos comprender that there's something greater than ourselves. que hay algo más grande que nosotros mismos. There's something within us Hay algo dentro de which is nosotros calling to us. que nos está llamando. It's urgent.
y es urgente. Please use this time. Por favor, usen este tiempo, Experience it. experiméntenlo, Go into your hearts entren en sus and corazones open the door to your heart y abran la puerta de su corazón and step inside y entren en él and kneel. y Because arrodíllense, you are in a sacred place of meeting between a father and a child. porque están en un lugar sagrado de encuentro entre un padre y su And hijo, call your father y llamen a su padre with the name that our con Lord el Jesus nombre gave que you, nuestro Señor Jesucristo les dio. gave his life to give Él you, dio su vida para poderles dar este the nombre. name of Father. Este nombre es Padre. At the moment of his death, En el momento de su the muerte, doors of heaven opened, las puertas del cielo se abrieron and you became the y co-inheritor tú of the te kingdom of volviste God, en ese coheredero del reino de Dios. if Si you accept. tú lo aceptas, It's all waiting for you. todo te está esperando. The gift of your life, El don de tu vida, we all must assume the responsibility for it. todos tenemos que asumir la responsabilidad que We conlleva. must go in search Tenemos que ir en busca of the love of God. del amor de Dios. We must ask. Tenemos que pedir. This is the time. Este es el momento. Let this program Que este programa be that seed sea esa semilla that opens your heart. que abra su corazón. Too many hearts are hardened in this time. Demasiados corazones están endurecidos en estos let the tiempos. No permitan and its que el ways mundo y sus formas Deceive you any longer. los engañen por más tiempo. Your future, Su futuro, your life with God su vida con Dios, is the most important thing es la cosa más importante that you can ever do. que jamás podrán hacer. May Almighty God bless you. Que Dios Todopoderoso los bendiga. May Almighty God keep you. Que Dios Todopoderoso los guarde. May Almighty God shine his light upon you this day. Que Dios Todopoderoso haga brillar su luz sobre ustedes en este And may día. Almighty God Y grant que you Dios everything that you're going to Todopoderoso need les conceda todo lo que van a necesitar to say yes. para decir sí, Yes, Father, sí, Padre, I have heard you, he escuchado tu and I voz am your child. y yo soy tu hijo. God bless you. Dios los bendiga. Mi querido John, muchísimas gracias. For not Gracias por esta conversación, gracias por tus palabras, gracias por tu presencia, gracias por tu ofrecimiento. Y pues, ¿qué más puedo decir? No puedo, estoy sin palabras y muy emocionada por ver tu mirada, por escuchar tu voz y por saber que hay muchos frutos de este trabajo que la Santísima Virgen te encomendó tan especialmente. God bless you. Dios te bendiga. Mi cariño. My love. Que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga y con el favor de Dios seguimos adelante. Hasta luego.